la inclinación de fe es, hermano, que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación no depende de rito, la salvación no depende de nada de los dogmas de los hombres. La salvación precisamente depende porque el Señor tomó tus pecados, mis pecados, y los llevó y los clavó en la cruz del Calvario, y a través de eso es que hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. La Biblia dice que el Señor se hizo presente en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra del Señor dice que fue molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos caído en el pecado. El mundo ha caído en el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Diga conmigo, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús pagó el precio de nosotros con su sangre. Al morir por nosotros en la cruz, Él estaba cancelando, amén, nuestra deuda. Él estaba pagando el precio de nuestra salvación. El Señor dijo: ¿sabes qué? Yo muero por ti en la cruz del Calvario. Yo derramo mi sangre para que no seas más esclavo del pecado, sino para que seas libre. Pues conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará. La verdad os hará. La verdad os hará. Todo esto fue posible por lo que el Señor hizo por nosotros. Tan grande es este sacrificio, hermano, que ahora nosotros somos uno con Dios. Somos uno con Dios. La sangre de Jesús significa que ya no somos sus enemigos. La Biblia dice que todo aquel que se apropia de los beneficios del sacrificio de Jesús ya no es más enemigo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Todo aquel que recibe por fe el sacrificio de Cristo, todo aquel que recibe la sangre de Cristo, ya no es más enemigo de Dios. Ahora es hijo de Dios. Ahora somos herederos de Dios. Ahora somos participantes del reino de los cielos. ¿Por qué el Señor tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué el Señor tuvo que derramar su sangre? Isaías 59 dice bien claro, amados hermanos, y es que el pecado nos había separado de Dios. Estábamos nosotros alejados de Dios, separados de Dios. Porque dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que estábamos apartados de Dios, y la demanda que había sobre nosotros solo era muerte. La demanda que había sobre nosotros solo era condenación. La demanda que había sobre nosotros era infierno. El pecador lo que merece es muerte, lo que merece es infierno, lo que merece es castigo eterno. Pues la Biblia dice en Ezequiel 18:4: el alma que pecare morirá. Morirá. Es decir, que había una demanda de la ley, había una demanda de justicia. Pero para eso, hermano, muere Jesucristo, para derramar su sangre para Dios mismo, el Padre. Es decir, que la sangre de Jesucristo satisface plenamente la ley de Dios, la cual la Biblia dice que requiere un castigo cuando la ley de Dios es quebrantada. Solo, hermanos, espera castigo. Primera de Juan 3:4 dice: pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Por eso es que en los tiempos antiguos, hermanos, cuando alguien pecaba, si es que rápido le caía el juicio. Ustedes saben lo que la Biblia revela en San Juan capítulo 8, cuando una mujer fue tomada en el mismo acto del adulterio.
¿Qué pasó? Dice la Biblia que la arrestaron, la tomaron y la llevaron al centro comercial de esa ciudad. No la llevaron para hacer compra, la ponían en medio de la plaza para apedrearla, porque todo aquel que adulteraba tenía que morir de esa manera, porque había infringido la ley. Es decir, que era terrible, hermanos. Era algo que a la verdad causaba estrago, causaba el dolor, causaba la tristeza. Pero qué lindo es que el Señor dice: yo voy a derramar mi sangre y voy a proteger todo aquel que venga a mí. Lo voy a proteger de la culpabilidad de quebrantar la ley, de quebrantar los mandamientos de Dios. Es decir, ya no tendrá muerte. Y por eso es que todo aquel que viene a Cristo ha pasado de muerte a vida, y ya no habrá más condenación para él. ¿Cuántos son libres de la culpabilidad? ¿Cuántos son libres? ¿Le agradecen al Señor, hermanos? ¿Estamos agradecidos con el Señor? Éxodo capítulo 12, la Biblia nos revela acerca cuando Dios comenzó a derramar los juicios sobre Egipto. Y el último juicio que se da es que el Señor iba a pasar y le iba a dar muerte a todo primogénito. Pero Dios ordena al pueblo de Israel y le dice de que tiene que hacerse de un cordero, tiene que matarlo y tiene que comérselo con toda la familia, con hierbas amargas. Y si la familia era pequeña, pues tenía que unirse con otra familia. Pero lo interesante de todo esto es que la Biblia dice que la sangre de este cordero tenía que ser tomada y untada en los umbrales de la puerta, en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, para protegerlo del destructor. Es decir, quien pasaría matando a todos los primogénitos de la tierra. Pero cuando pasó el ángel del Señor matando a todos los primogénitos, cuando veía una casa que tenía sangre en los umbrales de la puerta, el destructor pasaba de lejos. Todo eso, hermano, era un cuadro representativo del Cordero de Dios, quien vendría más tarde al mundo para dar su sangre. Y todos aquellos que decimos: yo acepto a Jesús como mi Salvador, entonces la sangre de Cristo es aplicada en nuestra vida. Y cuando el Padre te ve cubierto con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. A su nombre, oh sublime gracia, oh preciosa sangre que nuestro Redentor derramó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Por eso le dijo el Señor en Éxodo 12:13: veré la sangre y pasaré de vosotros, pasaré de largo, pasaré de lejos. Amados hermanos, es una tremenda bendición que la sangre verdaderamente ha satisfecho la demanda de nuestro Padre Celestial. Nosotros solo mereciendo muerte, condenación y infierno, pero por el sacrificio de Cristo es que ahora somos salvos, hermanos. Ahora somos perdonados, ahora somos restaurados, ahora somos levantados a niveles de gloria. Ahora tenemos un cántico nuevo en nuestra boca, un espíritu recto nos sustenta. Hay canto de libertad, hay canto de liberación, aleluya. Entonces, en primer lugar, hemos comprendido ya que la sangre es para Dios Padre. Pero en segundo lugar, la sangre es para el hombre. La sangre ha satisfecho a Dios, ahora está para satisfacernos a nosotros en la limpieza de la culpa de nuestra conciencia. Es decir, que la sangre nos limpia de la culpa del pecado. Diga conmigo: la sangre de Cristo me limpia de la culpa del pecado. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo,
Este pasaje comienza a hablar que antes se presentaba la sangre de los machos cabrillos, de los toros, pero que esa sangre daba esperanza